En el corazón de la Roma imperial, donde el rugido de los leones resonaba en el Coliseo y los cristianos eran perseguidos por su fe, un hombre ascendió de las profundidades de la esclavitud a la más alta jerarquía de la Iglesia. Un esclavo, un convicto y, sin embargo, un papa. Esta es la increíble historia de San Calixto I, el hombre que construyó las catacumbas que albergaron a los cristianos perseguidos, redefinió la misericordia dentro de la Iglesia y murió por la fe que una vez pareció demasiado indigno de liderar. Pero su camino hacia la santidad no comenzó en la gloria, sino en la desgracia. Calixto nació esclavo en Roma alrededor del año 155 después de Cristo, en una época en la que el Imperio Romano veneraba a sus emperadores y despreciaba la creciente secta llamada cristianos. Su amo, un cristiano adinerado llamado Carpóforo, vio potencial en el joven esclavo y le confió dinero para administrar un pequeño banco, una empresa arriesgada en la bulliciosa capital del imperio. Pero la tragedia golpeó. El negocio fracasó y Calixto la perdió todo. Desesperado, para recuperar los fondos, huyó. Fue capturado y encarcelado. Desde las sombras de la celda, podría haber desaparecido en la historia. Sin embargo, el destino, o la divina providencia, tenía otros planes. Tras su liberación, Calixto volvió a verse envuelto en problemas, cuando una disputa en una sinagoga se tornó violenta. Fue acusado de perturbar la paz y condenado a las minas de Cerdeña, un infierno al que pocos regresaban. Ahí, en el polvo asfixiante de las minas, Calixto se encontró con el Cristo sufriente, no en visiones, sino en los ojos de sus hermanos cristianos que morían a su lado. Fue el Papa Víctor I quien primero supo de los prisioneros en Cerdeña, pero fue la amante del emperador, Marcia, secretamente simpatizante de los cristianos, quien dispuso su liberación. Entre los supervivientes se encontraba Calixto, frágil, con cicatrices, pero vivo. Fue enviado a Anzio, con una pequeña pensión y se desvaneció silenciosamente de la vista. Sin embargo, Dios no había terminado. Bajo el Papa Seferino, Calixto fue llamado de nuevo a Roma. Reconociendo su inteligencia y fe, Seferino lo nombró diácono y superintendente de las catacumbas, los mismos túneles donde los cristianos perseguidos enterraban a sus muertos y se reunían en culto secreto. Aquí comenzó la verdadera misión de Calixto. Organizó lugares de enterramiento para los mártires, ofreció atención a los pobres y protegió la memoria de quienes murieron por Cristo. La vasta red que ayudó a supervisar llevaría más tarde su nombre, las Catacumbas de San Calixto, un lugar sagrado donde papas y santos descansarían durante siglos. Pero no todos lo veían como un héroe. Su pasado aún lo perseguía, y pronto su futuro dividiría la propia Iglesia. Cuando el Papa Seferino murió alrededor del año 217 después de Cristo, Calixto fue elegido el 16º Papa de Roma. Su elección enfureció a muchos, especialmente al rígido teólogo Hipólito, quien lo acusó de herejía y debilidad moral. ¿Por qué? Porque Calixto se atrevió a predicar el perdón, incluso para los pecadores más graves. Proclamó que la Iglesia podía absolver no solo a asesinos y adúlteros, sino incluso a aquellos que habían negado la fe durante la persecución. Para Calixto, ningún pecado era mayor que la misericordia de Dios. Comprendía la fragilidad de la humanidad, la había vivido él mismo. Su visión de una iglesia misericordiosa chocaba con el estricto legalismo de sus oponentes. Hipólito se separó, convirtiéndose en el primer antipapa conocido de la historia. Pero Calixto se mantuvo firme. La iglesia, dijo, no es una comunidad de puros, sino un refugio para pecadores. Ese mensaje, radical para su época, resonaría a lo largo de los siglos, inspirando a papas posteriores desde San Pedro hasta el Papa Francisco, quienes llaman a la Iglesia un hospital de campaña para almas. En el año 222 después de Cristo, la persecución regresó bajo el emperador Alejandro Severo. Los cristianos de Roma volvieron a enfrentarse al arresto, la tortura y la muerte. El Papa Calixto fue objeto de persecución por su fe y influencia. Según relatos antiguos, fue capturado por una turba y arrojado a un pozo profundo, tal vez un pozo, muriendo como mártir por Cristo. Su cuerpo fue recuperado por los fieles y enterrado en las catacumbas de Calepodio, a lo largo de la Vía Apia.
De esclavo a banquero, de convicto a papa, la vida de Calixto es un testimonio de redención. Demostró que la gracia de Dios transforma la debilidad en fuerza, el pecado en santidad y la vergüenza en gloria. Y por eso lo recordamos no solo como un papa, sino como un hombre que creyó que incluso los caídos pueden resucitar en Cristo. Una joven monja yace gravemente enferma. Durante días se debate entre la vida y la muerte. De repente, abre los ojos. Vi un ángel a mi lado, escribiría más tarde, sosteniendo una lanza de oro, y me atravesó el corazón. No era una fantasía, sino un momento que moldearía a una de las místicas más grandes de la historia. Esta es la historia de Santa Teresa de Jesús, la apasionada reformadora española, doctora de la Iglesia, un alma consumida por el amor divino. Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila, España, en 1515, en el seno de una familia noble que vivía en una época de descubrimientos, reformas y agitación espiritual. De niña, Teresa se fascinaba con las historias de santos y mártires. Un día, intentó huir con su hermano Rodrigo. Querían ser decapitados por los moros para poder ver a Dios antes. Su tío los encontró en la puerta de la ciudad. Ese celo, ese deseo ardiente de entregarlo todo a Dios, nunca la abandonaría. Pero la adolescencia trajo consigo la distracción. Tras la muerte de su madre, Teresa cayó en el mundo de las novelas románticas y la vanidad. Su padre, preocupado, la envió a un colegio de monjas, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Teresa ingresó en el convento carmelita de la Encarnación a los 20 años. Pero la vida religiosa no era fácil. El convento era relajado, demasiadas visitas, demasiada comodidad, muy poco silencio. Poco después de tomar sus votos, enfermó gravemente. Paralizada e inconsciente durante días, la creyeron muerta e incluso la prepararon para el entierro. Pero sobrevivió, débil pero transformada. Durante los siguientes 20 años, luchó, dividida entre el amor a Dios y las distracciones del mundo. Rezaba poco, dudaba de sí misma y se sentía lejos de la santidad. Entonces, un día ante una estatua de Cristo flagelado, rompió a llorar. «Señor», dijo, «no me levantaré hasta que me concedas lo que pido, ser verdaderamente tuya». Ese momento marcó el inicio de su viaje místico. Teresa comenzó a experimentar profundas gracias místicas, levitaciones, visiones de Cristo y una unión ardiente con Dios. Su famosa transverberación, donde un ángel le atravesó el corazón con un dardo dorado, se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos del misticismo cristiano. Pero estas experiencias conllevaron pruebas. Algunos sacerdotes la acusaron de delirio, otros de soberbia. La Inquisición la vigilaba atentamente. Sin embargo, guiada por confesores como San Pedro de Alcántara y San Juan de la Cruz, Teresa se mantuvo firme. Sus escritos, La vida, El castillo interior y El camino de perfección, revelaron un sendero de oración tan claro y profundo que se convertirán en tesoros espirituales durante siglos. Las visiones de Teresa la inspiraron a restaurar la orden carmelita a su pobreza y sencillez originales. En 1562, frente a una férrea oposición, fundó el primer convento reformado, San José en Ávila, donde las monjas vivían en estricta clausura, silencio y profunda oración. Su reforma se extendió rápidamente. Fundó 17 conventos e inspiró la reforma de la rama masculina con San Juan de la Cruz. Las carmelitas descalzas, humildes, devotas, reavivarían el fuego de la vida contemplativa en toda Europa. Sin embargo, cada fundación fue una batalla. Oposición desde dentro de la orden, escrutinio de la Iglesia, agotamiento físico y viajes constantes. Pero el coraje de Teresa fue inquebrantable. «Solo Dios basta», escribió. «Que nada te turbe, que nada te asuste. Todo es pasajero. Dios nunca cambia».